Bueno, hola a todos, nosotros somos Juan y Natalia y hoy les estaremos hablando todo acerca del IVA. Bueno, el IVA por sus siglas significa Impuesto sobre el Valor Agregado. Este es un gravamen de orden nacional e impuesto indirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Bueno, el IVA es el aumento porcentual en el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos. Es decir, cuando nosotros hacemos una compra, pagamos el precio del artículo más el porcentaje del impuesto aplicable a su costo, que en este caso su tarifa general es del 19%. Bueno, el IVA se considera que es una de las principales fuentes de ingresos tributarios del país y también se considera como el tributo más importante en el marco de la economía nacional. También cabe mencionar que el IVA a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones legislativas que han sido la raíz para el surgimiento de varias reformas tributarias, siendo la más reciente la que se encuentra consagrada en la Ley 1819/2016, que aquí fue donde se estableció su tarifa general del 19%, ya que antes de esta su tarifa era del 16%. Bueno, entre las principales características del impuesto IVA encontramos que este es un impuesto indirecto que afecta de manera indirecta al consumidor final. ¿Por qué decimos que afecta de manera indirecta al consumidor final? Porque cuando se hace la compra de un bien grabado con IVA, por medio de esa compra debe pagar ese porcentaje, pero realmente quien lo declara y paga ante la DIAN es el que fabrica y vende los productos grabados con el IVA. También es de carácter real, por cuanto recae sobre bienes y servicios sin consideración alguna a la calidad de las personas que intervienen en la operación. También es un gravamen general, por cuanto por regla se causa el impuesto en todas las operaciones y únicamente en los eventos expresamente dispuestos por la ley y se excluye o exceptúa su causación. También entre sus características encontramos que es instantáneo, pues el devengo se produce en el mismo momento cuando surge la compra y venta, aunque la declaración sea periódica, y se dice que es plurifásico porque graba todo el proceso productivo o prestación del servicio, aunque gracias a las deducciones lo que realmente permite grabar es el valor que se añade al bien o servicio. Bueno, el IVA se creó en Francia a reforma fiscal de 1953-1955 por Maurice Lauré, el cual fue conocido por haber inventado en 1954 el IVA, un impuesto indirecto sobre el consumo, siendo este impuesto adoptado por otros países. Bueno, el IVA no solo se cobra en Colombia, como podemos ver en pantalla, también existen otros países donde se cobra el IVA. También podemos ver que en cada uno de ellos varía el porcentaje. Bueno, los elementos del IVA. En los elementos del IVA encontramos el sujeto activo, que este es el Estado colombiano como acreedor del vínculo jurídico y quien está facultado para exigir el cumplimiento del pago del impuesto. En el impuesto IVA, pues encontramos dos sujetos pasivos. Está el sujeto pasivo económico y el sujeto pasivo jurídico. El sujeto pasivo económico es la persona en quien recae la obligación de pago del impuesto, es decir, como yo había mencionado, este sería el consumidor final, que después debe de pagar, cuando hace una compra, debe de pagar el precio del producto más el porcentaje del impuesto. Y el sujeto pasivo jurídico, pues esta es la persona en quien recaen las obligaciones formales, ya sea descripción, registro, declaración, traslado del saldo y certificación. Es decir, que esta es la persona como tal quien tiene la obligación de recaudar el impuesto y transferirlo al Estado. Y estos son aquellas personas que venden los productos grabados con IVA y también los que prestan los servicios grabados con el IVA. Hecho generador, bueno, aquí se define como el evento económico establecido en la ley que origina la acusación de la obligación tributaria sustancial. De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, los hechos sobre los que se genera el impuesto sobre las ventas son, pues, en la venta de bienes, en la importación de bienes y en la prestación de servicios. En cuanto a su base gravable, bueno, este es el valor sobre el cual se liquida ese impuesto, es decir, se puede establecer como el precio sobre el cual se venden los productos en el mercado. En el caso de las ventas es el valor total de la mercancía
En la prestación de servicios es el valor total establecido por la prestación de ese servicio, y en las importaciones viene siendo el valor total de las mercancías importadas más los derechos de aduana. Y su tarifa, bueno, aquí en el IVA encontramos la tarifa general del 19% y unas tarifas diferenciales. Entre ellas encontramos la de los bienes, que es del 5%, servicios 5%, y de los bienes y servicios exentos su tarifa es del 0%. Bueno, en el impuesto sobre el valor agregado está el IVA generado y el IVA descontable. El IVA generado es aquel IVA que se cobra por cada venta de productos grabados con IVA o por la prestación de servicios grabados con IVA. Y está el IVA descontable, que este es el IVA que la empresa ha pagado ya sea por una compra y que puede descontarse del IVA que se ha generado en la venta, pues para así determinar el valor del IVA que debe pagar ante la DIAN en la declaración de este impuesto. Bueno, entonces para explicar mejor el tema vamos a poner un ejemplo. El ejemplo dice así: la empresa XYZ SAS compra un computador por un valor de 1 millón de pesos más el IVA del 19%. Luego vende el mismo computador por un valor de 1.500.000 más IVA. Entonces, ya presentando aquí el ejemplo, vemos que la empresa compró un computador por la suma de 1 millón de pesos, lo cual se dio un IVA descontable de 190.000 pesos, y que esto se dio de la multiplicación del valor de la compra de 1 millón por el 19%, dándonos 190.000. Y a la hora de venderlo, que se vendió en 1.500.000, se dio un IVA generado de 285.000 pesos. Pues como ya expliqué anteriormente, cuando se hace una compra se da el IVA descontable y cuando se hace una venta se da el IVA generado. Entonces, en esta doble transacción la empresa pues ha pagado 190.000 de IVA y ha cobrado 285.000, que al finalizar el periodo la empresa le dirá a la DIAN: bueno, mira, cobré 285.000 de IVA y pagué 190.000, así que solo se le pagará a la DIAN la diferencia, que esto es de 285.000 menos 190.000, que esto da 95.000 pesos, que corresponde al 19% también de los 500.000 pesos. Así, como podemos ver, primero que todo, si restamos los 285.000 menos los 190.000, esto nos va a dar la resta de estos 95.000 pesos, que ese viene siendo el IVA como tal que se le va a pagar a la DIAN. Pero también podemos hacer que podemos multiplicarle a los 500.000 pesos adicional de la venta el 19%, y esto también nos va a dar el valor de 95.000 pesos. Entonces esto es lo que nos corresponde pagar ante la DIAN. Y por esta razón el IVA se conoce como impuesto al valor agregado, ya que el producto y el comerciante solo pagan el IVA correspondiente al valor que le agregaron a lo que vendieron o fabricaron, y quien efectivamente paga el impuesto del IVA en su totalidad es el consumidor final. Bueno, para la periodicidad del IVA, este tiene dos periodos grabables, uno bimestral y otro cuatrimestral, lo cual estos van a depender del monto de los ingresos anuales del responsable, que vienen a definir la periodicidad del IVA, si va a ser bimestral o cuatrimestral. En el caso del periodo grabable bimestral, este le corresponde a las empresas que a 31 de diciembre hayan obtenido unos ingresos brutos iguales o superiores a 92.000 VTs. Es decir, si la empresa para el año 2022 a 31 de diciembre obtuvo unos ingresos iguales o superiores a 92.000 VT, que esto es igual a 3.496.368.000, que este valor lo sacamos multiplicando el valor de la VT del año 2022 por las 92.000 VT. Entonces, si esta empresa obtuvo unos ingresos iguales o superiores a este valor, su pago para el 2023 se hará de manera bimestral. De lo contrario, si esta empresa obtuvo unos ingresos inferiores a 92.000 VT, su pago se hará de manera cuatrimestral. Y para el caso de las empresas nuevas,
La periodicidad siempre va a ser bimestral. La única manera de que esta cambie a cuatrimestral es que una empresa que haya sido creada en el 2022 para 31 de diciembre de 2022 haya obtenido unos ingresos inferiores a 92.000 VT. De lo contrario, su periodo gravable siempre va a ser bimestral. En el IVA hay dos tarifas, la tarifa general y la tarifa diferencial. La tarifa general, que es del 19%, y en la tarifa diferencial que encontramos la tarifa del 5% para servicios, 5% para bienes y el 0% para los bienes y servicios exentos del IVA. Pues los artículos que ven en pantalla van a encontrar de manera detallada los productos y servicios que pertenecen a cada una de estas tarifas. Como pueden ver, en el caso de la tarifa del 5% de los servicios, esto lo vamos a encontrar en el artículo 468.3 del Estatuto Tributario. La tarifa de 5% de bienes la vamos a encontrar en el artículo 468.1 del Estatuto Tributario. La tarifa general del 19% se va a encontrar en el artículo 468 también del Estatuto Tributario, y aquellos bienes y servicios exentos del IVA se encuentran en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Bueno, la forma de calcular el IVA pagado, en un caso del IVA general, que es el 19%, se calcula dividiendo el valor del bien o servicio entre 1.19. De esta forma el resultado lo multiplicamos por 1.19 y dará el valor inicial. Ejemplo, tenemos un suéter con valor de 50.000 pesos y le aplicamos el cálculo anterior, que sería 50.000 pesos entre 1.19. Eso daría igual a 42.017. Es decir, que el valor del producto sin IVA es de 42.017. Y el IVA sería un total de 7.983 pesos. La suma de estas dos cantidades da como resultado los 50.000 pesos iniciales. Otro ejemplo que podríamos dar es un artículo del IVA con una tasa diferencial del 5%, como los pañales. Sería dividiendo el valor total por 1.05. Ejemplo, tenemos unos pañales de 42.500 pesos y le aplicamos el cálculo que tenemos, que es 42.500 entre 1.05. Esto da un total de 40.476 pesos, es decir, que es el valor del producto sin IVA. Y el IVA sería 2.024 pesos. Excepciones de IVA. Las excepciones son un privilegio de acuerdo a lo establecido por el gobierno colombiano, las cuales excluyen del pago de impuestos un hecho realizado por un sujeto pasivo, que sin esta exención sí pagaría el impuesto. Asimismo, las exenciones del IVA están reglamentadas en el Estatuto Tributario Nacional del artículo 477. En este caso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a la compensación y devolución los siguientes productos o alimentos: animales vivos de especie bovina, excepto los de lidia, pollitos de un día de nacido, carne de animales de especie bovina, fresca o refrigerada, carne de animales de especie bovina congelada, carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, carne de animales de las especies ovina o caprina fresca, refrigerada o congelada, despojos comestibles de animales de las especies bovinas, porcinas, ovinas, caprina, caballar, asnal o mular, fresco, refrigerado o congelado, carne y despojos comestibles de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados,
carnes y despojos comestibles de conejos o liebres frescos refrigerados o congelados, pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida, excepto los atunes, filetes y demás carnes de pescado, incluso picadas, frescos refrigerados o congelados, únicamente camarones de cultivo, leche y nata crema sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro endulzante, leche y nata crema concentradas o con adición de azúcar u otro endulzante, queso fresco sin madurar, incluso el lactosuero y requesón, huevos de gallina de la especie Gallus domesticus, fecundados para incubación, huevos fecundados para incubación de los demás aves, huevos frescos de gallina, huevos frescos de demás aves, arroz para el consumo humano, excepto el arroz con cáscara o arroz paddy, de la partida 10.06.10.90.00, y el arroz para la siembra de la partida 10.06.10.10.00, los cuales conservan la calidad de bien excluidos del IVA. Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad, únicamente la leche maternizada o humanizada, únicamente preparaciones infantiles a base de leche. Además también las armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privatorio de las fuerzas militares y Policía Nacional. En el 2022 no son responsables quienes cumplan con los requisitos señalados en el párrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, que son los siguientes: que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de actividades inferiores a 3.500 VT, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerzan su actividad, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, que no sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de ventas de bienes y o prestaciones de servicios grabados por valor individual igual o superior de los 3.500 VT, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el año respectivo provenientes de actividades agravadas con el impuesto sobre las ventas IVA no supere la suma de 3.500 VT. Topes para no ser responsables del IVA en el 2022. Los valores anteriores deben ser convertidos a pesos según el valor del VT, de manera que los topes para ser clasificados como no responsable del IVA en el 2022 son los siguientes: ingresos durante el 2021 inferior a 133.014.000 pesos, ingresos en el 2021 inferior a 127.078.000 pesos, contratos de venta o prestaciones de servicios durante el 2022 inferior a 133.014.000 pesos, contratos de venta o prestaciones de servicio en el 2022 inferior a 127.078.000 pesos, consignaciones bancarias y depósitos durante el 2022 inferior a 133.014.000 pesos, consignación bancarias y depósitos en el 2021 inferior a 127.078.000 pesos, pues los topes que cubren 2 años, el anterior y el actual, con el VT, tienen el valor distinto para cada año. Se deben observar los 2 topes por cada concepto. Obligaciones de los responsables del IVA en el 2022. Las personas naturales responsables del IVA
en el 2022 deben de cumplir con las siguientes obligaciones: facturar electrónicamente, recaudar el IVA, declarar el IVA, emitir nómina electrónica y llevar la contabilidad en caso de ser comerciante. Respecto a la nómina electrónica, es obligatoria cuando el contribuyente pretende deducir del impuesto a la renta todo esto los gastos de la nómina. Si tiene empleados y no pretende deducir los gastos de nómina, lo que es improbable porque no está obligado a generar la nómina electrónica. La diferencia entre la retención del IVA e impuesto de IVA es que conocemos como retención en la fuente del IVA a la obligación que el comprador de un bien o un servicio tiene de retener cierto valor por concepto del IVA por dicha adquisición, lo mismo que conlleva a entregar dichos valores retenidos en las arcas fiscales, pero todo esto a nombre del vendedor. En cambio, el impuesto de valor agregado IVA es un gravamen de orden nacional e impuesto indirecto que recae sobre el consumo de los bienes o servicios de exploración o de un juego al azar. El IVA se cobra en el momento de la realización del consumo y la compra de los productos o servicios o transacción comercial. Bueno, y la sanción ante la omisión de la declaración del IVA o el impoconsumo, la multa será del 10% de los ingresos brutos o de las consignaciones. Mientras tanto, la sanción por la inexactitud quedó en un 100% de la diferencia entre lo que tenga que pagar y el saldo a favor que generó la omisión. Muy buenas noches, compañeros. Espero que estén todos atentos a la explicación que se dará en este video de cómo se diligencia el formulario 300, que es el formulario de declaración de impuestos sobre las ventas IVA. Bueno, como les dije, es el formulario 300, lo vemos acá. Y aquí vemos en la parte superior del encabezado, declaración del impuesto sobre las ventas IVA, que es el nombre del formulario. Y pasamos a conocer los elementos de este formulario, que empieza en la casilla número 1, donde encontramos 4 dígitos que corresponden al año en el cual se genera la obligación a declarar, que sería el 2016 para este presente año. Después pasamos a la casilla número 3, donde encontramos el periodo. Esta parte es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta que los periodos del IVA son 3, que son bimestral, cuatrimestral y anual. El periodo bimestral va del periodo 01 al 06, que son 6 bimestres. En el periodo cuatrimestral van ahí 3 periodos, del 01 al 03. Y el periodo anual es solo un periodo, que es 01. Pero tenemos que tener en cuenta que el periodo anual requiere de unos anticipos previos. En la casilla número 4 va el número del formulario, que después de ser diligenciado y presentado y descargado de la plataforma, va a venir un código parecido a un código de barra con el número del formulario. Luego siguen toda esta sección los datos del declarante, donde va el número de identificación tributaria en la casilla número 5, y en la casilla número 6 va el código de verificación, y de las 7 a la 10 va nombres y apellidos, si es persona natural, y si es persona jurídica va en la casilla 11 la razón social. Aquí en la casilla número 12 va el código de dirección seccional, que en nuestro caso será el 02, que pertenece a la ciudad de Barranquilla. La periodicidad, que debemos marcar con una X si es bimestral aquí, si es cuatrimestral o si es anual. Si es una corrección hay que indicarlo en la casilla 25 y el número de formulario anterior en la casilla 26. Tengamos en cuenta
que este formulario también nos sirve para hacer correcciones a formularios presentados con anterioridad, que sería la opción de la casilla 25 y 26. Bueno, ahora sí, a diligenciar la información contable y financiera de nuestros impuestos. Entonces aquí en la parte izquierda del formulario encontramos lo que son los ingresos, tanto de las operaciones grabadas como las operaciones no grabadas a las respectivas tarifas fijadas por la DIAN. Esto va de la casilla 27 a la casilla 38. Bueno, entonces los ingresos brutos, el mismo formulario nos indica que va a ser la sumatoria de la casilla 27 a la 38. Luego a esos ingresos brutos debemos restarle todas las devoluciones que se hayan presentado durante el periodo aquí en la casilla 40. Acá. Para así en la casilla 41 obtener los ingresos netos del periodo. Y acá. Luego viene la sección de compras, que está dividida en la sección de compras importadas, aquí, y compras nacionales. A las diferentes tarifas establecidas. La tarifa del 5%, que es la casilla 42. La tarifa general, que es la casilla 43. Y así sucesivamente para las demás casillas. Entonces, en la casilla 53 será el total de la sumatoria de la casilla 42 a la casilla 52. Aquí en la casilla 53. Luego restaremos la casilla 54, las devoluciones en compra, para obtener en la casilla 55 las compras netas del periodo. Ya después viene la sección de liquidación privada del impuesto. En esta liquidación privada lo que vamos es a determinar es cuál va a ser el impuesto generado y el impuesto descontable, para poder calcular entonces cuánto sería el impuesto a pagar. Esto lo vamos a encontrar de la casilla 53, sería acá, de la casilla 56, perdón, sería acá, a la casilla 63. Acá, total impuestos generados por operaciones grabadas. Y desglosado por cada una de las respectivas tarifas. La tarifa del 5%, la tarifa general, que siempre es del 16%, entre otras opciones. Entonces, en la casilla 63, del total del IVA generado será la sumatoria de la casilla 56 a la casilla 62, que es acá. Ya aquí, en esta sección, nos encontramos con la sección del impuesto descontable, que va de la casilla 64 a la casilla 70, por cada una de las tarifas del IVA descontable. Y luego de la casilla 72 a la 76 encontramos otros tipos de IVA. De aquí, de la casilla 72 a la casilla 76.
como por ejemplo el IVA retenido en operaciones con régimen simplificado, el IVA retenido por servicios prestados en el país por no domiciliados o no residentes, que es el IVA retenido a los extranjeros, y el IVA de las devoluciones en ventas. Entonces el total del impuesto descontable será la sumatoria de la casilla 71 a la casilla 76. Entonces, para calcular nuestro saldo a pagar por el periodo gravable, básicamente es tomar el total del IVA generado y restarle el total del IVA descontable. Si el IVA generado es mayor que el IVA descontable, pues nos dará un saldo a pagar, o sea, un valor positivo que hay que pagarle a la DIAN. Pero si el IVA descontable es mayor que el IVA generado, entonces habrá un valor negativo, es decir, un saldo a favor en el periodo, por lo cual no habrá que pagarle a la DIAN, solo presentar la información del periodo. Sin embargo, cuando la empresa tiene saldos a favor anteriores, habrá que descontarlos en la casilla 80, que es aquí. Debemos saldo a favor del periodo fiscal anterior. Y en la casilla 81, las retenciones por IVA que se le practicaron, o sea, el rete-IVA que le practicaron durante ese periodo fiscal, para entonces así obtener el total del saldo a pagar por impuesto, el cual se le deberá sumar las respectivas sanciones del periodo si se presentaron de manera extemporánea y los respectivos intereses de mora. Si después de aplicar estas sanciones, hay un saldo a pagar, se reporta en la casilla 84. Sería aquí. Si por el contrario lo que hay es un saldo a favor, se reporta en la casilla 85. Por último, de la casilla 86 a la casilla 89, vamos a encontrar unas casillas que son netamente informativas, porque el cálculo del impuesto ya se realizó en las casillas 84 y 85. Luego en las casillas 90 y 91, acá, solo aplica para aquellos declarantes que tienen que presentar su IVA de manera anual y lo que tiene que ver con el IVA generado en el primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Luego sigue la casilla 981, que es la que vemos aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda. Acá. Donde vamos a encontrar, como le decía, la casilla 981, donde va la firma del representante legal, y en la casilla 982 debe ir la firma del revisor fiscal. Pero recordemos que ahora la firma es de manera electrónica a través de la firma digital, que iría en este espacio. Y aquí encontramos en la casilla 980 el pago total que se deberá hacer por la declaración. Entonces, compañeros, esta es la declaración del IVA que se debe diligenciar y presentar en el formulario 300 ante la DIAN. Espero que la información haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.